Hermano, buenas tardes. Hoy es agosto 11 del 2021 y bueno, vamos a seguir nuestro estudio de la historia de la Reforma en Ginebra, del libro del gran historiador reformado Scott Manetz. Un libro muy bueno. Está en inglés, lamentablemente no está en español todavía. Pero vamos a leer la sección que dice la Reforma de la Adoración. No hay reforma, no hay reforma sin una reforma en la liturgia y en la adoración. Eso es fundamental. ¿Cómo se sabe que una iglesia es reformada? Es por la adoración. Eso es muy importante que se sepa. Y desde el punto de vista histórico, usted tiene que saber qué es una adoración reformada. Bueno, vamos a ver lo que dice la evidencia. La doctrina de Calvino, referente a la formación de la correcta adoración, es el centro de la visión de la iglesia en su totalidad dentro de la reforma. La disciplina de la iglesia, la predicación del ministerio, la iglesia, fueron todos con la intención de traer la alabanza y la gloria a Jesucristo, el Señor de la iglesia. El compromiso ferviente de Calvino para una correcta adoración prácticamente permea todos sus escritos. Él criticó duramente a la adoración medieval del cristianismo, que fue parte prácticamente de la Iglesia Católica Romana. Él enseñaba que la convicción de una verdadera adoración cristiana debe seguir el estándar definido por la Escritura. Escuche bien, por la Escritura. Y eso fue lo que usó Calvino justamente para enseñar a los pastores de la iglesia en Ginebra. Una reestructuración de lo que tiene que ver la adoración pública en las iglesias de la ciudad. Desde 1554 a 1555, ¿no?, había un católico franciscano llamado Antoine Catalan. Él visitó Ginebra durante el tiempo de la reforma de Calvino. Estuvo ahí por varios días en Ginebra, ¿no? Catalan, cuando retornó a Francia, entonces él fue y escribió lo que vio en Ginebra en cuanto a la adoración. Y el título se llamaba The Parisian Pass Wind, o sea, quiere decir el viento pasajero de un francés en contra de Calvino. Prácticamente lo que escribió en su mente iba a atacar a Calvino. Pero lo interesante, lo que él no sabía, y la parte positiva de su crítica, es que él describió exactamente lo que era la liturgia reformada en Ginebra. Y ese es un documento, aunque fue escrito por alguien que no fue reformado, fue en detalle en cuanto a cómo fue la adoración en la reforma. Porque lo hizo con el fin de atacar. Y para atacar tiene que poner lo que vio. Y lo que hizo y lo que escribió fue exactamente la adoración reformada. Él, sin saber, nos dejó un gran legado a nosotros en cuanto a los detalles. Y eso lo vamos a ver. Él dice así, y él escribió lo siguiente, ¿no? Inmediatamente, la gente de la villa entró a la iglesia. Cada persona escogió su lugar para sentarse, como si fuera una escuela, y luego esperaron para que el predicador subiera al púlpito. Inmediatamente, cuando el predicador apareció, todas las personas en la iglesia se arrodillaron, excepto el predicador. Y el predicador comenzó a orar, ¿no?, con la cabeza no cubierta, uniendo sus manos. Su oración fue totalmente en francés, una imaginación hecha de su propia imaginación. O sea, quiere decir de que la oración no fue siguiendo un libro como seguían los católicos, sino él oraba. A eso se refiere. ¿Qué más? El cual en la adoración él concluía con la oración de la oración del Señor que está en Mateo 6. Pero no oraron la oración de la Ave María, como lo hacían los católicos. Luego toda la gente respondió después de la oración diciendo amén.
Y 2 veces a la semana ellos cantaban el salmo antes del sermón, lo cual da a entender que el elemento principal de la adoración reformada era la salmodia exclusiva. Eso fue por siempre, se perdió cuando entró el evangelicalismo a los Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, perdón, XIX, para el siglo XX, ya evangélicos comenzaban a cantar canciones de su propia imaginación. Pero la reforma se caracteriza, ¿no?, por el uso de los salmos como único libro de adoración. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, cada uno cantaba junto mientras estaban sentados hombres, mujeres, niñas e infantes. Y si alguien al entrar a la iglesia entraba, dice aquí, recitando una oración, entonces ellos lo señalaban a tal persona, se burlaban y lo tildaban de papista e idólatra. Claro, porque en la iglesia romana el que entraba ya diciendo una recitación. Dentro de los reformadores no, porque eso es repetir. Entonces, recuerde, este es el principio de la reforma. Cuando entraban a la iglesia, muchos católicos que no sabían, pensaban con la tradición que ellos tenían. Inmediatamente la congregación reformada que ya sabía, decía, oh, él es un papista. ¿Me entiendes? Él es un papista. Lo señalaban, él es un papista. Este monje franciscano, Antonio Catalán, claramente encontró esta experiencia que para él era desorientadora, ¿no? Porque él decía, bueno, aquí no hay imágenes, esto parece más bien un coliseo, una escuela, ¿no? Menos una iglesia. Esa es la mente de él. La gente se sienta en bancas, ¿no? Sin necesidad de que quién es rico, quién es pobre, todos ahí. La liturgia es vernacular, o sea, quiere decir en su lengua nativa, ¿no? Con oraciones, ¿no? Sin seguir un libro para leer, ¿no? Y el canto es congregacional, quiere decir todos cantan, ¿no? Y lo que cantaban no eran himnos, eran los salmos. Todas estas características de la adoración en Ginebra, la Reforma, realmente escandalizaron hasta cierto punto al franciscano, que estuvo asombrado, tal vez riéndose, burlándose, porque nunca vio, comparado con un templo católico, una basílica, una parroquia, pues está lleno de santos, velas y un montón de cosas. Donde se reunían los reformadores, solamente era un salón y bancas, nada más. Sin nada más, no más ornamentos, absolutamente nada, ¿no? Y mucha gente también que en Ginebra, Suiza, ¿no?, en esa parte que todavía eran católicos, no conocían lo que era una adoración, una liturgia reformada, y entraban, se quedaban sorprendidos, decían, ¿esto qué es? Porque la idea es, bueno, una iglesia tiene que tener estatuas, una iglesia tiene que tener ahí a los santos, tiene que ser iglesia, para ellos iglesia es católica romana. Pues entraban a la de Calvino o cualquier congregación reformada, no había nada, estaba desnuda, solamente las bancas, el púlpito y nada más. Y claro, el predicador y nada más. Pero si entraban, por ejemplo, a ver, oh, ahí está la Virgen María, ahí está la estatua de San Pedro, eso no entraba prácticamente en la adoración reformada. Los reformadores realmente no se quedaron callados cuando ellos tenían que señalar, ¿no?, los elementos tradicionales físicos en la adoración. Todo objeto sagrado, como crucifijos, estatuas, reliquias santas, entre comillas, fueron sacadas de los templos. O sea, las reliquias santas que ellos decían, ya, por ejemplo, aquí está, digamos, el diente de la Virgen María, el pelo de María Magdalena, las sandalias de San Pedro, o sea, esas cosas, ¿no? Esas cosas que había más en ese tiempo. Los reformadores lo destruyeron porque dice, esto no tiene ningún valor. Y en realidad era así, porque, número uno, no eran de ese tiempo. Eran para ganar, para sacar dinero, mantener a la gente en ignorancia. Decía, mira, acá hay una madera. ¿Cómo se va a saber que esa madera? Esta es la madera justa del crucifijo de Jesús. O aquí está la leche, ¿no?
de la Virgen María que le estaba dando de beber al niño Jesús. Y lo tenían guardado ahí, ¿no? Eso es lo que encontró Lutero, ¿no? Y otras cosas más. El clavo, uno de los clavos de la crucifixión, ahí lo tenían, en un cortecito. Y la gente, usted sabe, la ignorancia, decía, mira. O sea, mantenían a la gente en ignorancia, ¿no? La reforma rompe todas esas cosas, ¿no? Rompe todas esas cosas. Los templos reformados en Ginebra eran totalmente limpios de toda iconografía católica, o sea, no había ninguna estatua, ¿no? Muy bien. Habiendo removido los altares de las iglesias católicas, las autoridades de Ginebra entonces reordenaron los lugares sagrados para dar prioridad a la proclamación de la palabra de Dios. O sea, a diferencia de la iglesia católica romana, donde uno se queda impresionado por las estatuas, en un templo reformado, bueno, no había eso. ¿En qué se va a quedar impresionado? En la exposición de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios toma lugar central, principal, primordial, en un templo reformado. Y así fue. En cada templo, el púlpito era de madera, era largo para el predicador, ¿no? Y estaba justamente al frente de lo que antes era el santuario católico romano, ¿no? Alrededor del púlpito, entonces se ponían las bancas, sillas, donde las mujeres y los niños se sentaban. Y los que tenían problema de escuchar, porque tal vez eran personas adultas, estaban mal del oído, se sentaban al frente para escuchar al predicador, en este caso a Calvino o a cualquier otro reformado, ¿no? Si la iglesia iba, por ejemplo, dignatarios, senadores, oficiales judiciales, magistrados visitando a la ciudad, entonces a ellos se les daba un lugar privilegiado para que escuchen la predicación de la palabra, ¿no? El púlpito estaba elevado, ¿no? El púlpito, si aquí estaba las bancas, el púlpito estaba elevado para que de ahí el predicador pueda predicar y la gente escuchara mejor su voz. Su voz pueda alcanzar a todas partes del lugar donde está. A comparación de la Iglesia Católica Romana, que el tipo de adoración era visual, porque habían estatuas, todo era visualizado. El servicio en la liturgia reformada era más en cuanto a lo auditivo, en todo aspecto. No había elementos visuales para que uno se inspire, diríamos, sino más bien era todo auditivo, como que el escuchar la palabra de Dios expuesta y al mismo tiempo escuchar los salmos que se cantaban. O sea, la verdadera iglesia reformada era una iglesia eh, de salmodia exclusiva, así, ¿no? Los salmos se cantaban. Durante ese tiempo había una campaña de aquellos que ya salían del catolicismo en destruir altares religiosos, imágenes, estatuas, ¿no? Y también no se utilizaban los órganos, porque solamente se cantaba a capela, nada más, a capela. Eso era el concepto espiritual de la verdadera adoración en Ginebra, Suiza. Es muy importante que eso se sepa. Para Calvino, para Farel, para Heinrich Bullinger, principales reformadores teólogos de ese tiempo, el fundamento, ¿no? La auténtica adoración descansa en la fundación del verdadero cristianismo. O sea, si no hay una verdadera adoración, no existe cristianismo, prácticamente. Eso tiene que tener en cuenta. Si no hay una verdadera adoración, no existe cristianismo, ¿no? Y es un requisito para una genuina reformación religiosa. Hoy en día, por ejemplo, en 2021, existen muchos evangélicos, ellos no son reformados, para ellos su música es una música creada por el hombre con instrumentos, eso no es reforma, ellos lo pueden cantar tal vez afuera, pero no en la congregación. Si hay que empezar una verdadera reforma, hay que empezar en la adoración, y la adoración es en base a los salmos,
sin instrumento de música y a capela, porque eso es la reforma. Las iglesias presbiterianas, la mayoría, creemos esa, ¿no? Practicamos mi denominación, la Iglesia Reformada Presbiteriana cree eso. Y solamente cantamos con el libro de Salmos y nada más. No instrumento musical, absolutamente solamente la melodía, como dice Pablo, de nuestro corazón. Y así es. Calvino habló sobre la correcta adoración, ¿no? En muchos de sus trabajos teológicos, compuestos después de su retorno de Estrasburgo, ¿no? Notablemente, en uno de sus libros que él escribió, La necesidad de reformar la Iglesia, 1543, y en su libro, El Tratado de las Reliquias, 1543 también, y otros comentarios bíblicos basados en las palabras de Jesús, 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Calvino identificó dos principales cualidades de una verdadera adoración cristiana. Primeramente es espiritual y depende de la palabra de Dios. La verdadera adoración es espiritual y depende de la palabra de Dios. La adoración es espiritual que origina en el ministerio del Espíritu Santo, que inicia la fe en los cristianos, ¿no? Y estimula esta fe a la oración, a la adoración, a la pureza de conciencia y también al sometimiento a Dios. Para Calvino, la fuente de la adoración es el Espíritu Santo. Allí es la localización de la adoración y también dentro de la fe, que parte de la fe interior del corazón, ¿no? El propósito de la adoración cristiana es traer la gloria a Dios solamente. De ahí viene la palabra en latín soli deo gloria. Como su fundamento, de ahí sale entonces la adoración correcta y legítima. Calvino dije, por ejemplo, reconocemos que Dios, como Él es, la única fuente de virtud, justicia, santidad, sabiduría, verdad, poder, bondad, misericordia, vida y salvación. Y así nos suscribimos y le damos honor a Él, toda la gloria, todo lo que es bueno, para buscar todas las cosas en Él solamente y descansar solamente en Él en cada necesidad. Y aquí sale la oración, la alabanza y la acción de gracias, todo lo cual testifica que la gloria lo atribuimos a Dios solamente y nada más. Calvino creyó también que la adoración depende de la palabra de Dios en la Escritura. Dios no solamente revela su carácter, pero también nos dice la manera como debemos adorarle, ¿no? Nosotros sus criaturas. La palabra de Dios es el estándar por el cual discernimos la verdadera adoración y nos distinguimos de lo que es falsa adoración o adoración defectiva. Calvino escribió, Dios desaprueba toda forma de adoración que no esté establecida en su palabra. Aquí que Calvino, ¿no?, endosó lo que más adelante se llamaría el principio regulativo de adoración, es decir, el precepto que todas las ceremonias religiosas y expresiones de piedad y santidad que no están explícitas en las Sagradas Escrituras se debe de rechazar. Además, Calvino creyó que la palabra de Dios es el instrumento usual por el cual el Espíritu Santo evoca la verdadera adoración en el corazón humano, en el corazón humano. El Espíritu Santo solidifica la fe del pueblo de Dios y llama sus oraciones y su alabanza, purifica sus conciencias, intensifica la gratitud. En una palabra, los guía a una adoración espiritual. Espiritual. Calvino hizo un resumen de su teología de la adoración de esta manera. Dios es el único que se le tiene que adorar apropiadamente con una fe certera, el cual es necesaria y nace de la palabra de Dios. Y aquí que siga que todo aquello que olvida la palabra de Dios simplemente cae en la calificación de idolatría.
de idolatría. Esto es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué más? Aquí dice, bueno, aquí nos vamos a quedar por ahora y luego vamos a continuar más adelante en cuanto a esto de la adoración. Comentarios, cualquier cosa pueden poner también después del video. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Soli Deo